programa de las provincias también existen. Una vez más, vamos a referirnos al título de nuestro programa. Las provincias también existen. Digamos, en la primera Constitución Nacional éramos 14 provincias y 10 gobernaciones. Y la ciudad de Buenos Aires era un apéndice del Poder Ejecutivo Nacional. Con el transcurso del tiempo, digamos, en una reforma constitucional, desaparecieron los 10 territorios nacionales y se convirtieron en provincias. Es decir, que ya no son 14 provincias y 10 gobernaciones, sino que son 24 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que pasa a ser la número 25. En épocas cuando iniciamos nuestro programa, teníamos unas carpetas que las presentamos a la consideración del público al iniciar nuestro programa y las repetimos ahora, que es donde están los escudos de las distintas provincias. Ahora bien, el costo de estas carpetas, nos ha hecho desistir de poder presentarlas a consideración de nuestros invitados, pero seguramente no descartamos que podamos hacer algo similar. Pero bien, siempre se ignoró un poco a la presencia de las provincias, de las 24 provincias, mejor dicho, a las 23 o 22. El gobierno nacional siempre se basaba por la cantidad de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires, y lo que ocurría en la provincia de Buenos Aires, o ahora también la ciudad de Buenos Aires, que tiene jurisdicción, la ciudad autónoma, sobre 9 millones de habitantes, y también agreguemos, para hacer un eje de control del gobierno nacional, de Santa Fe y Córdoba. Es decir, que entre provincia de Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba tienen la cantidad de legisladores necesarias para poder orientar un gobierno nacional. Ahora, ¿cómo se eligen? Fíjense la importancia de las provincias, porque el artículo 54 de la Constitución Nacional, cuando nos habla del Senado, nos dice lo siguiente: el Senado se compondrá de 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y demás. 2 por la mayoría y 1 por la minoría. No hay diferencia según la población, es decir, cualquier provincia, aunque tenga 2 millones o 1 millón de habitantes, tiene derecho a 3 senadores nacionales, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Es decir, que los senadores, y vengo a la época en que era profesor universitario, es decir, que las provincias, los senadores representan a las provincias, mientras que la Cámara de Diputados, también por disposición del gobierno nacional, nos dice que el número de representantes será de 1 por cada 33.000 habitantes. Es decir, que cambia la representación. El Senado representa a las provincias en forma igualitaria. Las provincias de mayor cantidad de habitantes, por ejemplo, provincia de Buenos Aires o ciudad autónoma de Buenos Aires o Santa Fe o Córdoba, tienen más habitantes que Corrientes, tienen más diputados nacionales que Corrientes, pero en cuanto al Senado, todas las provincias demuestran que existen. Y este gobierno nacional, apremiado por la necesidad de votos, le está reconociendo a las provincias como un factor importantísimo para el desarrollo de una política nacional. Y hablo de una política nacional. Entonces ahora el gobierno nacional está hablando con las provincias como nunca. Nunca hubo un contacto tan intenso entre el gobierno nacional con las provincias como ahora. Tal vez sí, porque necesitan los votos, no importa por qué, pero se le está dando a las provincias el lugar que les corresponde. Entonces ahora resulta que el gobierno nacional trata de hacer una especie de canje, y nos referíamos a esto en un programa anterior, cosa que a lo mejor en primera intención a uno le disgusta, que se hable de cambiamos votos por obras. Vos me das los votos o yo te mando un anticipo de coparticipación, es decir, aparecería como una compra
de votos por parte de la nación, cuando en realidad la nación es la que tiene que facilitar que la coparticipación aumente y que se distribuya igualitariamente o como corresponde con todas las provincias. Estamos en una situación realmente especial, donde las provincias tienen que ponerse el saco de que representan, con sus senadores representan a la provincia. No importa su color político, podrán ser de uno o dos colores políticos o más, pero tienen que sentirse, los senadores nacionales y los gobernadores de provincia tienen que sentirse fuertes. Son los senadores representantes de las provincias, como primera instancia. Después vendrá si son afiliados o representan o llegan al cargo por un partido político. Es decir, que hay una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque los senadores también intervienen en la designación de jueces, miembros de la Suprema Corte, con las particularidades que establece este librito, Constitución de la Nación Argentina. Esto es, digamos, lo que hay que respetar. Y volviendo a leer y releer la Constitución, hay cosas que realmente no se han tenido en cuenta muchas veces, pero no estamos ahora en este momento para dar una lección de Constitución de la Nación Argentina o referirnos a estos términos. Bien, vamos a un corte y continuamos. Llegó el Mundial y el planazo es bancar a la selección en los puntos de aliento del Banco de Corrientes. Sumate al Happy Hour de Más Banco con esta promo que es un golazo y disfrutá de cada partido de Argentina desde una hora antes y durante todo el encuentro con el 50% de descuento pagando con tarjetas de débito o crédito en un pago a través de Más Banco Modo en locales adheridos. Además, si gana la selección, participás del sorteo de 2 millones de puntos para canjear en Tienda Más Banco. Vení a alentar y aprovechá los beneficios, promos y regalos que tenemos para vos. La pasión nos une. Alentemos a Argentina juntos. Banco, 75 años compartiendo la misma pasión. Dentro de esta conexión entre nación y provincia, nos llama la atención que desaparezca el Ministerio del Interior, que es el que siempre ha sido el encargado de tomar contacto con las provincias. Ahora, hasta hace poco, hasta que asumió Santilli como jefe de gabinete, resulta que existía un ministro del Interior. ¿Y quién era? Santilli. Ahora Santilli, como secretario general de la Gobernación, no solamente va a tomar, digamos, lo que le corresponde como jefe de gabinete, sino también ya absorbe en forma directa o conserva en forma directa Santilli lo que era el Ministerio del Interior y que se convierte en una Secretaría del Interior dependiente del jefe de gabinete. Es decir que Santilli le está demostrando al gobierno nacional, a los hermanos Milei, les está demostrando que la política también existe y que no solamente se depende un gobierno de la parte económica. Bienaventurada las grandes inversiones que se hacen en nuestro país, pero bien dijo también Santilli que es necesario que la política económica llegue al ciudadano común y al almacén de la esquina. La macroeconomía funciona bien, la microeconomía, es decir, lo que nos toca a cada ciudadano, de ir al supermercado o de pagar una factura de la luz o del gas, importa mucho en el bienestar general del país. Es decir, que no, Milei
parecería que asumió como un ministro de Economía más, aparte del ministro de Economía, y dejó en manos de su hermana Karina en la parte política. Ahora esa parte política la está reasumiendo quien tiene que tenerla, que es el jefe de gabinete, porque Adorni era un adorno de Karina. El jefe de gabinete, Santilli, está demostrando que para algo ha sido peronista, estuvo en el PRO y ahora está en el gobierno nacional. No renunció al PRO, sigue siendo afiliado al PRO, pero responde, como él bien lo dice, su objetivo es la reelección del presidente Milei el año que viene. Ahora, hace falta experiencia política. Así nomás no se maneja una provincia o una intendencia, y menos la nación, por supuesto, no sin experiencia política. Entonces hay que dejar que la política la manejen los políticos con antigüedad y con experiencia, no solamente los nuevos integrantes de equipos de gobierno, como el caso de los primos Menem, que lo que pueden decir que saben de política porque tuvieron un tío, Carlos Menem, que también fue alguien que quiso introducir modificaciones estructurales como lo está haciendo ahora el gobierno de Milei. Nosotros creemos que hay una cuestión fundamental. El presidente, y me voy a Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, Trump, tiene elecciones este año de medio término. Entonces, su influencia sobre nuestro país, es decir, su influencia económica y también política sobre nuestro país, depende mucho de lo que le pase en estas elecciones de fin de año, de este año. Ahora, hay comentarios del New York Times, el diario más influyente de Estados Unidos, donde dice que el presidente Milei tiene puestos sus ojos en estos momentos sobre cuál es la opinión pública, atención, cuál es la opinión pública en la Argentina respecto de Milei. Porque si resulta que Milei cae en el concepto, en la opinión pública durante este año, él va a revisar cuál es su apoyo hacia el gobierno de Milei. Trump va a revisar su apoyo hacia el gobierno de Milei. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos íntimamente ligados, Estados Unidos a lo que ocurre en la Argentina, y la Argentina ligada a lo que ocurre en Estados Unidos. Una derrota a fin de año de Trump en los Estados Unidos en esta renovación parcial en la elección de medio término va a ser muy mal a nuestro país, porque le va a hacer mal a la política que está desarrollando Trump de apoyo a nuestro país. Y nuestro país ha difundido en Latinoamérica la idea, llamémosle de derecha, pero no es tan así, es una idea conservadora, digamos, en todos los otros países que han tenido elecciones en estos momentos. Es decir, que encabezó Milei, y esos países, es decir, que encabezó Milei una transformación en los distintos gobiernos de Latinoamérica. Y ahora, tal vez para algunos imprudentemente, toma partido por un dirigente opositor al gobierno de Lula en Brasil y manifiesta abiertamente que toma parte la Argentina a través de su presidente en la interna de otro país, como el caso de Brasil. Distinto es el caso de decir, bueno, triunfó fulano o mengano y lo apoyamos, pero acá se está metiendo directamente en la política interna de Brasil. Pero bien, dejemos que la política la maneje en estos momentos, afortunadamente para el país, que la maneje Santilli. Por supuesto, no es lo mismo Santilli que Adorni. Hay una diferencia celestial entre uno y otro.
Llegó el Mundial y el planazo es bancar a la selección en los puntos de aliento del Banco de Corrientes. Sumate al Happy Hour de Más Banco con esta promo que es un golazo y disfruta de cada partido de Argentina desde una hora antes y durante todo el encuentro con el 50% de descuento pagando con tarjetas de débito o crédito en un pago a través de Más Banco Modo en locales adheridos. Además, si gana la selección, participás del sorteo de 2 millones de puntos para canjear en Tienda Más Banco. Vení a alentar y aprovechá los beneficios, promos y regalos que tenemos para vos. La pasión nos une. Alentemos a Argentina juntos. Banco, 75 años compartiendo la misma pasión. Estamos con el doctor Marcelo Falcioni, habitué a nuestro programa, porque siempre rescatamos de él ideas positivas, que algunos las toman, las ideas positivas que reflejamos en nuestro programa, como si fuera una crítica. Nosotros no criticamos a los gobiernos, y para eso contamos con la colaboración también, entre otros, con Marcelo Falcioni. Es decir, que cuando hacemos un aporte, alguien lo toma como crítica por lo no hecho o por no ver el futuro, pero hay que recibir todas estas ideas, como el caso, por ejemplo, que vamos a abordar hoy, que ya lo tocamos en un programa anterior, el tema del corredor Belgrano, pero no en sí el tema del puente únicamente, sino lo que pasa con nuestras avenidas, nuestras calles. Y no solamente hay el tema del corredor Belgrano, sino, bien señala Marcelo en sus artículos, hay un corredor Puerto, un corredor Avenida Maipú, pero vamos a dejar que él nos explique cuál es su idea sobre un tránsito medido, algo que suena como no real. Bienvenido una vez más, Marcelo. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo estás viendo este tema de los camiones de alto porte que están circulando por nuestras avenidas y nuestras calles? Adelante. Bien, Toto, gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, sí, como bien lo decís, hay veces que hay que agudizar el ingenio. Tras que ya tenemos bastantes problemas con el puente General Belgrano con motivo de su transitabilidad, camiones, ya lo hemos referido varias veces, ¿no es cierto?, falta de control, de peso, pareciera ser que la infraestructura está medianamente controlada, pero ahora aparece un nuevo inconveniente, que es el tránsito entre la bajada del puente del lado correntino, que es donde comienza o termina la Ruta Nacional 16, que va para el Chaco, y desde esa bajada hasta la Rotonda Virgen de Itatí, que es el corredor Belgrano, como bien lo mencionás vos, que está compuesto en realidad por varias avenidas que tienen una sola avenida que tiene distintos nombres: la avenida 3 de Abril, la avenida Ferré, la avenida Independencia, hasta llegar a la Rotonda de la Virgen de Itatí, que es donde se produce el gran tránsito de camiones y vehículos en general. Pasa lo siguiente: se está produciendo por parte del gobierno nacional el concesionamiento, dar en concesión a privados el mantenimiento y reparación de las rutas nacionales, entre ellas la 12, que es la que tenemos nosotros ahí en la Rotonda Virgen de Itatí, donde está el famoso corredor aquel que hace 13 años aproximadamente está en gestión y no se puede lograr, travesía urbana, y la Ruta Nacional 16, empezando ahí la cabecera del puente del lado correntino. Este corredor del medio, el primer problema o inconveniente que hubo de determinar la jurisdicción de quién es.
hablaban de jurisdicción provincial, nacional, municipal. Esto quedó definitivamente claro en el sentido de saberse que estas avenidas, este corredor Belgrano, es de jurisdicción municipal. En consecuencia, corresponde que sea atendido por la municipalidad. Ahora bien, en el contexto de estas concesiones que se están haciendo, la pretensión lógica y razonable, me parece, es que la atención de este corredor sea incluido dentro del sistema de concesión, de tal suerte que el que resulte concesionario de este tramo se encargue del mantenimiento y conservación de estas avenidas. Ahí tenemos iluminación, tenemos la infraestructura del asfalto, tenemos la señalética, tanto la aérea como la de tierra. Tenemos personal del municipio afectado a controlar el tránsito. O sea, hay una serie de gastos que son muy importantes y que merecen ser atendidos. Ahora, ¿qué pasa del otro lado, del lado del Chaco? Porque acá nos vemos, digamos, atorados por la bajada del puente hasta el Monumento a la Virgen. Ahora, del otro lado, ¿cómo es jurisdicción? ¿Cómo se mantiene? Del otro lado es una jurisdicción nacional, porque Ruta Nacional 16 va a quedar dentro de la licitación. De la licitación de la concesión. Acá lo que se pretende es que este tramo no está incluido dentro de los pliegos. Y la provincia estaba haciendo gestiones o está haciendo gestiones para que se incluya. Y resulta este tramo, este corredor, mantenido por el concesionario. De lo contrario, no queda más que ser solventado por el Estado municipal, el gobierno municipal. Entonces, existen dos alternativas, o tres con la que yo estoy sugiriendo ahora. Una alternativa, las gestiones administrativas políticas que lleva adelante el gobierno provincial a nivel nacional, buscando de que esto se solucione vía modificación de los pliegos o una adenda o un agregado, de tal suerte que este tramo resulte incluido en los legajos licitatorios. Otra alternativa que también manifiesta el gobernador es mantener esto planteado a nivel justicia y concretar a través de un reconocimiento judicial. Sí, está bien, digo yo, ¿no? Perfecto. Pero ya sabemos la política que tiene, restrictiva que tiene el gobierno nacional en cuanto a ejecución de obras y gastos provocados como consecuencia de las ejecuciones de obras. Por otro lado, también sabemos los tiempos que tiene la justicia en cualquier demanda que se lleve adelante. Y mientras tanto, los camiones van a seguir circulando, se va a seguir deteriorando, la provincia o la municipalidad o ambas conjuntamente hacer el mantenimiento. ¿Por qué? Porque finalmente se va a terminar destruyendo y vamos a quedar sin avenida, sin comunicación, y ahí las responsabilidades van a caer nuevamente sobre los estamentos gubernamentales provinciales y municipales. Ahora, en el diario El Libertador del día domingo hay un artículo con tu firma que se titula Tránsito Medido. Ahora, ¿qué es eso? ¿Cómo ves eso? Bueno, pensando como siempre tratamos de hacer, ¿no es cierto?, y razonar sobre estas cuestiones y estas problemáticas que se presentan, se me ocurrió pensar y decir, ¿por qué así como en el centro de la ciudad correntina está el estacionamiento medido, debidamente reglamentado por ordenanzas municipales, y allí para estacionar en determinado circuito del microcentro, digamos, de la capital, se cobra por estar estacionado? Entonces, ya que tenemos un estacionamiento medido, pensé yo, ¿por qué no hacer un tránsito medido? O sea, concretamente concretar el cobro de una tasa determinada en este corredor por donde transitan los camiones. Esta es la idea base. Por supuesto hay mucho que trabajar y mucho que pensar, porque podría ser, por ejemplo, yo escuché que el gobernador decía que no va a permitir que los correntinos paguemos el costo de mantenimiento. Perfecto. Así como en el de estacionamiento medido, a los autos radicados, al automóvil radicado en capital, se le cobra un monto menor a los que están radicados en otra provincia o en otro municipio. Pues bien, hacer lo mismo, o si se quiere directamente decir, no se cobra
porque hay que tener en cuenta una cosa, esto no estaría destinado a los vehículos menores, a los automotores, sería única y exclusivamente para el tránsito pesado. En consecuencia se podría decir, a los camiones de Corrientes no se le cobra, por ejemplo. Pero bueno, hay que trabajarlo porque es complicado y es difícil de instrumentar. Yo mismo estuve pensando, ¿no es cierto? Porque va a haber que establecer puestos de cobro, por ejemplo. Ahora, sí, el gobernador ha dicho que no quiere más casillas, decir, ahora, alguna solución, pero dice eso como una alternativa, ya siente una alternativa, que si no se da solución al tránsito sobre el corredor Belgrano, va a haber necesariamente que crear algo así como el tránsito medido por el cual vos estás abogando, ¿no es cierto? Ahora, eso sería una forma, en definitiva, puede obstaculizar o demorar el tránsito. ¿Cómo lo encararías? Claro, por eso yo te estaba diciendo que esto no es fácil de instrumentar y hay que pensarlo, porque, por ejemplo, tendría que venir acompañado también de la instalación de balanzas, porque va a haber que pesar los camiones y determinar qué carga tienen, qué peso tienen, porque de acuerdo a eso sería el cuadro tarifario. Es distinto un camión con acoplado que un camión sin acoplado, y la carga que lleva, el peso y todo lo demás. En consecuencia, balanza va a haber que poner. Del lado correntino, por decir, la cosa no estaría tan complicada desde mi punto de vista, porque ya tenemos una balanza allá, saliendo la salida al sur de la provincia, que está destinada al control de peso de los camiones en general. Entonces tal vez este sería el lugar donde se podría poner la cabina, por decir, el cobro de peaje, más allá que enseguida está el cobro de peaje por el transitar la ruta, pero en este caso destinado exclusivamente a camiones. Se pesa el camión, se determina qué costo del cuadro tarifario el que tiene que pagar, paga y sigue, en la medida que manifieste de que va a tomar el puente, porque si va a seguir de largo no se le tiene que cobrar. Ahora, esa casilla es manejada por la Nación. Es por vialidad nacional, por eso tendría que ser totalmente independiente de esa casilla del peaje nacional, digamos, del peso de los camiones a nivel de la ruta manejada por la Nación. Y hacia el norte, hacia Misiones, el puesto policial que existía antes, ahí en la punta de la conexión con la ruta 43, que es la que va a Santa Ana, se lo llevó un poco más al norte. Y está bien ubicado, inclusive hay un predio ahí semi-asfaltado viejo, que también podría ser lugar de recepción y espera de los camiones para poder seguir avanzando. No podemos llenar la rotonda Virgen de Itetí de camiones a la espera de que se los pese y se le cobre este peaje o esta tasa que yo estoy aludiendo para conservación del corredor. Ahora, seguramente cuando luchamos para que la avenida 3 de Abril, el corredor Belgrano, quede en jurisdicción municipal, como corresponde porque está en el medio, en el centro de la ciudad, no se tuvo en cuenta esta situación, porque tampoco podemos tolerar de que la avenida 3 de Abril, el corredor, sea declarado jurisdicción nacional, porque sería una jurisdicción dentro del corazón de la ciudad de Corrientes, ¿no es cierto? Sí. Ahora, este problema se presenta también en las calles. Vos señalás el tema de la salida o la llegada de camiones al puerto, que van por la costanera o entran directamente por las calles reales de la ciudad. Sí, efectivamente, por eso. Sí, Corrientes tiene, ¿no es cierto?, prácticamente 4 corredores de ingreso y egreso de la ciudad. Uno es como bien decía yo, el corredor Belgrano, que es de la bajada del puente hasta la Virgen de Itatí. Ahora tenemos el segundo, podría ser, y todo esto debería estar coordinado, porque si no, entramos por un lado y estamos evadiendo entrar por el corredor que tengo que pagar. El corredor de la ruta, une la ruta 12 por Avenida Maipú hasta el centro. El tercero es el que sale prácticamente, sale del puerto de Corrientes y en este momento con importantes cargas, que fue el anterior artículo que está citado en que yo le hago al intendente,
planteándole la inquietud de tratar de abordar la solución a esta problemática. Son camiones de gran porte, de gran peso, que salen por la avenida Costanera, pasan por la avenida Poncho Verde, que está entubado, está sobre un entubado, llega a la avenida Armenia, avenida Libertad, ya a la altura del campo universitario, y termina en el Águila. Pues bien, esto se tiene que tratar y se tiene que solucionar de alguna manera, coordinando y viendo la forma, porque no hay forma o manera, digo, insisto, reitero, del tránsito, tanto por la infraestructura de las avenidas que se van a terminar deteriorando, y también por las cuestiones de seguridad. Sí, por eso el gobierno de la provincia tiene programado trasladar el puerto de Corrientes. El puerto de Corrientes ya tiene 2 traslados. Antiguamente estaba en lo que es Punta Ñaró, Punta Tacuara, y después vino a Punta Ñaró, porque una creciente, digamos, destruyó el puente que estaba en Punta Tacuara siglos atrás. Ahora, después vino al lugar donde está emplazado actualmente, pero no se pensó en aquella época en los inconvenientes que podía traer. En este momento el gobierno estuvo analizando el tema de trasladar el puerto, que es un problema mayor, digamos, ya hacer un nuevo puerto, ¿no es cierto? Y también el tema del segundo puente. El tema del segundo puente está todo concluido, planos y demás, ubicación. ¿Dónde vendría a salir? Vamos a insistir una vez más, el segundo puente, ¿dónde caería dentro de la jurisdicción de Corrientes? El segundo puente, la ubicación que me estás pidiendo es a la altura entre el puesto policial que está saliendo al sur de la ruta, la que va para Goya, por decirlo, dar una ubicación, y el riachuelo, que pasa unos 2 o 3 kilómetros de ese puerto, de ese control policial hacia el sur. Ese sería el lugar de bajada, y de ahí tomaría la circunvalación que va hacia el norte, llegando a la ruta 5, que es la que une Corrientes con San Luis del Palmar, y la une a la altura más o menos del Paso de la Patria. Ese sería el trayecto que debería existir el día que se termine la construcción de este. Ahora, hacer un nuevo puerto, o un nuevo puente, el segundo puente estábamos hablando, no es tarea sencilla. Ya hace varios años, de la época de Tato Romero Félix, se está hablando de esto y no se puede llegar a concretar. En un momento se pensó que sería ferrovial, después se cambió de ferrovial a vial de 2 manos, pero yo creo que eso ya está terminado, que va a ser, cuando los estudios que hay hasta el momento, es que sería vial únicamente, ¿no? El proyecto que ya está aprobado, efectivamente dice que sí, que es únicamente vial. Ahora, ahí a su vez yo quisiera agregar, ya que sí te menciona al gobierno de Romero Félix, porque independientemente de los 4 años que yo estuve como a cargo de la cartera del ministerio, 2005-2009, trabajé en definitiva como asesor legal del ministerio 30 años más. Así que conozco todo lo que ha tramitado y ha pasado. En ese sentido, yo creo que también, más allá de las buenas relaciones que políticamente estamos por empezar o estamos teniendo con el gobierno nacional desde el gobierno provincial, tendríamos que reflotar aquel viejo proyecto, en el sentido de que no fue únicamente preparado para hacer el segundo puente. Esto era, ¿no es cierto?, se firmó un tratado entre Corrientes y Chaco para emprender varias cuestiones de interés de ambas provincias. Entonces la idea era trabajar en conjunto, y la primera obra civil, no olvidemos, era un complejo multimodal de carga, acá en Confluencia, a la altura de Confluencia, digamos, entre Chaco y Corrientes, pensando en un puerto de última generación. También tenía previsto del lado chaqueño un centro de transferencia de carga del lado correntino, o viceversa, y la explotación común entre ambas provincias y ser ejecutado por ambas provincias. La idea era
con participación obviamente de la Nación, de hacer una concesión de obra pública para que a través de la intervención del capital privado se realice la ejecución del segundo puente, con un porcentaje pequeño de 20% aproximadamente del total. Estuvimos hablando de 800 millones, 1.000 millones de dólares, no sé hoy en cuánto eventualmente podría estar el costo, pero entre ambas provincias concretar eso. Esto quedó de lado, si bien el tratado se firmó con demoras, pero fueron ratificados por leyes provinciales y está vigente. ¿Se firmó cuando? ¿En la época de Tato? En la época de Tato se inició, y Rosa, digamos, se inició todo este proceso. Yo le doy fecha de inicio ya por 96, 97, 1996 y 97. No obstante, bueno, se pudo avanzar y se firmó. Lo que no se consiguió y sufrió demora en ambas provincias fue que por egoísmos políticos no se aprobaban en la legislatura las leyes de ratificación del tratado. En el Chaco sí se aprobó porque tiene en la Constitución una cláusula que dice que todo aquel proyecto no tratado en un periodo legislativo resulta automáticamente aprobado en el año siguiente. Y en el caso de Corrientes fue con un decreto ley, si no mal recuerdo, el 19 de Mestre, que ratificó el tratado. Recién entonces, estamos hablando del año 96-97, los primeros estudios lo hice la UTN, en realidad también hay que reconocerlo, del lado de Chaco, sí, con la presencia y la dirección del ingeniero Simula, habitual concurrente también de este programa, y que conoce y trabaja mucho sobre el particular y en esta materia en especial. Pues bien, habría que reflotar este proyecto, digo yo, porque claro, la Nación ya no creo que nos concrete. Y reubicarlo tal vez a ese complejo multimodal de carga abajo del puente, aguas abajo del puente, porque el puente puede llegar a ser, el actual puente General Belgrano puede llegar a ser un límite por la altura de los convoyes y demás en época creciente, ¿no? Ahora, lo triste, Marcelo, es ver de que iniciativas como la que estamos señalando de un puerto multimodal de carga, que hubiera resuelto el tema actual que estamos tratando de los corredores del puerto, o la circulación del puerto y hacia el puerto por las calles céntricas de nuestra ciudad, o por las avenidas, digamos, no estaría presente. Tengamos en cuenta que la Nación es remisa siempre, digamos, nuestra zona, el NOA y el NEA, han sido más el NEA que el NOA, digamos, excluida de grandes obras públicas. Y tal es así que cuando Santa Fe y Entre Ríos hablaban de un puente y la Nación no los escuchaba, resolvieron hacer un túnel. ¿Por qué? Porque hacer un puente es jurisdicción nacional y hacer un túnel no es jurisdicción provincial. Una de las dos, repartido entre las dos provincias. Y entonces ahí surgió el túnel Paraná-Santa Fe, que está en estos momentos, ya desde hace unos cuantos años, circulando. ¿No será el momento también de decir, bueno, si la Nación no autoriza o no se ocupa de nuestro segundo puente o del puerto multimodal de carga, porque los puertos también se pasaron de jurisdicción nacional a las provincias, ¿no es cierto? Correcto, sí, así es. Entonces, la provincia tiene que, yo diría, destinar un grupo de personas o una persona a tratar este tema exclusivamente. También el ingeniero Jorge Gómez, que fue presidente de la Federación Económica de Corrientes, está moviendo un proyecto, digamos, una reunión para el próximo lunes en el Hotel de Turismo, que vamos a leer cuáles son, qué es lo que busca. El tema es el siguiente, dice así: un grupo de empresarios, profesionales, docentes y consultores venimos trabajando hace más de un año en el tema crítico del corredor vial Chaco-Corrientes. La situación es clara, nos dice. Puente Belgrano opera al doble de su capacidad, ¿es así? Sí, Marcelo. Perfectamente, Toto. Yo estuve haciendo memoria un poco.
Cuando se proyecta el puente General Belgrano, tenía previsto un tráfico de 10.000 vehículos. A la fecha estamos en 25.000, 27.000 vehículos diarios, de los cuales el 25% es tráfico de camiones pesados. En consecuencia estamos hablando de 6.500 camiones diarios por el puente. Bien, nos sigue y ya entra dentro del tema que estamos tratando con Marcelo. La avenida 3 de Abril, 35 años de mantenimiento sin compensación nacional. Segundo puente, obra definida sin decisión de la política nacional que la concrete. Acá hubo un crédito del BID también que, digamos, parece que la nación se apropió del crédito y le dio otro destino. Dio de baja porque tenía, como yo no sé cómo esto se hace tan ligera y rápidamente, tenía previsto que sea para el segundo puente Chaco Corrientes. Sin embargo, por mecanismos nacionales, actitudes nacionales, se decidió bajarlo del destino del segundo puente y darle otro fin. Ahora, acá viene otro tema que es importante y que queremos resaltar como una contribución. El gobierno provincial realizó gestiones ante autoridades nacionales sin respuestas a la fecha. El sector privado tiene que estar. Los invitamos a la Mesa del Paraná. Acá va la invitación que está circulando el ingeniero Jorge Gómez. Lunes 13 de julio de 2026, 17:30 horas. Hotel de Turismo, Salón Iberá. Compartiremos las gestiones realizadas e invitaremos a firmar un acta de apoyo. Desde nuestro programa invitamos también a esta reunión, porque hay que respaldar las iniciativas que se presentan desde fuera de los poderes ejecutivos. Y la forma de hacerlo es como está gestionando el ingeniero Gómez, y lo estamos haciendo nosotros desde hace mucho tiempo, cuando creamos este programa, que las provincias también existen. Entonces, invitamos a que concurran. No hace falta ninguna representación oficial. Motu propio, un ciudadano, camionero o peatón, que siente el problema de la avenida 3 de Abril, que va a ser un tema principal en esta reunión. Digamos, que siente ese problema, concurra. Es un salón grande y que alberga a mucha gente y que podemos tener una reunión positiva. Ahora, yo creo que de esta reunión, a la cual hay que invitar también, digamos, seguramente el ingeniero Gómez lo tiene previsto, hay que invitar a las autoridades para que puedan estar presentes y poder cambiar con ellos una... Yo lo doy por sentado y por seguro que así debe ser. La última reunión que se hizo a nivel Federación Económica Corrientes, hubo representantes de la provincia y también estuvo el concejal Campos, cosa que me interesó a mí porque, bueno, como municipalidad, un concejal tiene que interesarse y tiene que estar trabajando en el tema. Sí. Ahora bien, yo insisto en que debemos buscar la manera de juntarse los gobernadores y buscarle la salida para el segundo puente. No vaya a ser que ahora, con el tema de que ya nos reactivaron el corredor sobre la ruta 12, ¿no es cierto?, que recién citaba, está parado desde hace muchísimo tiempo, y eventualmente consigamos que entre dentro de la concesión el mantenimiento del corredor Belgrano, nos digan, bueno, con estos muchachos correntinos quédense tranquilos y olvídense del segundo puente. El segundo puente pase para la posteridad. Entonces, no, digamos, poner en orden de prioridades, yo creo que el segundo puente prácticamente es el primero. Ahora, en el diario Libertador del 19 de junio hay un titular: respaldo legislativo ante reclamo local por el corredor Belgrano. ¿Cómo funcionó esto? ¿Cómo funciona? ¿Hay algún respaldo legislativo? Y yo entiendo de que habrá salido seguramente, por un lado, en la legislatura provincial, algún tipo de resolución de adhesión o ratificación al apoyo a este trámite. Y eventualmente supongo también que los legisladores nacionales de Corrientes, trabajando en el Congreso Nacional, estarán promocionando, activando, reclamando, procurando
por este trámite a través de los contactos que se llevan adelante y el intercambio de votos por horas que reclaman los gobernadores. Todo esto sabemos que es así. Así que por ahí puede estar habiendo algo, sobre todo con también la designación de un nuevo jefe de gabinete. Vamos a leer el encabezamiento de esta nota del diario Libertador que nos arrimó el doctor Falcioni. Se destacó la importancia del trabajo articulado en defensa de los intereses de la comunidad, la protección del patrimonio público y la preservación de la infraestructura vial estratégica de la nación. Y entre comillas dice, nación no contempla los recursos necesarios para afrontar las consecuencias del intenso tránsito nacional e internacional. Todo esto seguramente lo vamos a tratar porque los dos descarto que vamos a concurrir a esta convocatoria que encabeza el ingeniero Gómez. Bien, Marcelo, una vez más muchas gracias por tu participación y seguiremos atentos a todo esto, no únicamente concentrarnos en un aspecto, sino que es un combo en donde tenemos que analizar un nuevo puerto, el puente, es decir, pensemos para las generaciones futuras que hay que darle una solución a todo esto. Sí, efectivamente, eso es, como decía al principio, la idea de aportar, de traer. Sí, me podrán formular críticas que serían o no corregibles a esta idea que me tocó desarrollar, se me ocurrió desarrollar, pero bueno, algo hay que hacer, algo hay que aportar, algo de aquí puede surgir alguna otra cosa, siempre en la inteligencia de colaborar, de ayudar, sin ningún tipo de interés de la comunidad toda. Y teniendo en cuenta que esas soluciones que ansiamos, tanto puente como puertos nuevos, es una cuestión que va a llevar años todavía. Pero hay que encarar la solución ahora, antes que nuestras avenidas y nuestras calles se empiecen realmente a crear un colapso. Un dato no menor, también se está hablando de la construcción del puerto La Valle de Avellaneda. El puente. Ese es el puente, que tiene proyecto ejecutivo. Está previsto el puerto de La Valle. Entonces, si este segundo puente, que también cuenta con proyecto ejecutivo, son obras en condiciones de estar licitadas y ser ejecutadas, aprovechémosla, porque si no ocurre que cuando vamos a pedir obra, lo primero que te dicen, ¿tiene proyecto? Claro. No te responden, entonces vuelva a su provincia, prepare el proyecto y venga cuando tenga el proyecto, y te patean 2 años. Sí, hoy vamos a tener la participación del intendente de Villa Ocampo, que está también por su lado gestionando junto con el intendente de Bellavista un puente que los una. Tenemos que unificar qué es lo que queremos. No podemos hacer media docena de puentes. Lo mismo pasa, con el Monte Caseros, Villa Unión. Estuvo el intendente de Monte Caseros hablando con el ministro de Economía y le llamó la atención. Yo creo que ni sabía que existía una ciudad que se llama Monte Caseros, porque desconoció totalmente que hubiera gestiones para una unión. Y dejó ni siquiera que lo va a incluir en el próximo presupuesto, ¿no? Y terminamos. Sobre el particular, nomás un poquitito más decirte que en realidad no es un puente lo que pretenden Bellavista, Villa Ocampo Bellavista. El intendente está procurando la gestión de un nuevo puerto en Villa Ocampo para ser conectado con balsas a Bellavista. Yo tengo mis pruritos sobre el particular y sería mucho hablar. No nos olvidemos que está el puerto previsto de La Valle en Corrientes y vamos a tener en menos de 50 kilómetros 2 puertos, uno del lado santafesino, otro del lado correntino. Es cierto, la hidrovía sirve para todos, pero habría que planificar, habría que estudiar la estrategia de tener 2 puertos tan importantes, uno tan cerca del otro. Bien. Y no estar conectados por un sistema de balsas. Bien, veamos qué nos dice el intendente de Villa Ocampo en una comunicación telefónica. Llegó el Mundial y el planazo es bancar a la selección en los puntos de aliento del Banco de Corrientes. Sumate al Happy Hour de Más Banco con esta promo que es un golazo y disfruta de cada partido de Argentina desde 1 hora antes y durante todo el encuentro con el 50% de descuento pagando con tarjetas de débito o crédito en un pago a través de Más Banco Modo en locales adheridos. Además, si gana la selección, participás del sorteo de 2 millones de puntos para canjear en
tienda Más Banco. Vení a alentar y aprovechá los beneficios, promos y regalos que tenemos para vos. La pasión nos une. Alentemos a Argentina juntos. Banco, 75 años compartiendo la misma pasión. Intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, quien estuvo en Buenos Aires haciendo gestiones para tratar de realizar una obra muy importante para, digamos, Villa Ocampo, como también a Bellavista, que sería la conexión con un puente. Bien, intendente, ¿cómo le fue en estas gestiones y cuál es su idea al respecto? Muy buenos días a toda la audiencia. Sí, en realidad la reunión se hizo en Bellavista, venimos trabajando entre ambos gobiernos locales y los gobiernos provinciales, el de Corrientes y el de la provincia de Santa Fe, mediante el cual estamos muy cerca de concretar de una vez y por todas lo que es la conexión fluvial con Bellavista, conexión que existió hasta 1966 a través de una balsa. Para eso tenemos que realizar mucha infraestructura del lado de Villa Ocampo, el cual el gobierno de la provincia la está llevando adelante, que son la construcción de 4 puentes. 2 ya están finalizados y 2 se encuentran en ejecución. Esto nos va a garantizar llegar de manera permanente y segura los 365 días al año a la zona de Puerto Campo y de ahí poder conectarnos con Bellavista. ¿Cuáles son los 4 puentes? ¿Son en territorio santafesino? Sí, todo en territorio santafesino. Sí, sí, correcto. Bien, ahora la conexión fluvial dependería de crear un acceso para camiones y automóviles, tanto del lado de Villa Ocampo como de Bellavista. Ahora, eso correcto, sería... Sí. Correcto. ¿Y cómo? Correcto, Villa Ocampo está en la construcción de estos puentes para llegar, como es toda una zona de bajo ahí. Ajá. Hay que hacer puentes, alteo de caminos, ripios, que ya el gobierno de la provincia, gracias a la decisión política de Maximiliano Puyaro, lo está llevando adelante, y también el compromiso del gobierno de Corrientes para hacer la obra de infraestructura para hacer el atracadero. Actualmente el objetivo es poder llegar a Bellavista en balsa por el lado norte, y en un futuro va a estar el atracadero al lado sur. Bien, usted me señala que ya existía una conexión por balsas en 1976, ¿me dijo? Correcto, 1976, hasta ahí funcionó, porque Villa Ocampo, desde que llegó su fundador en 1853 hasta 1966, que fue la última inundación, tuvo un puerto y tuvo conexión fluvial con Bellavista. Bien, eso es importante. Acá también en Corrientes con el Chaco, Corrientes y Barranqueras, teníamos un sistema de balsas que no llegó a satisfacer la demanda y se usaron también barcazas que proveía el ejército para poder transportar camiones de gran porte. Es decir, que la conexión fluvial siempre preexistió a la necesidad del puente, ¿no? Y ustedes bien lo están encarando. Totalmente, y es el objetivo, y ese es el primer paso. Sin duda que el objetivo final es un puente y es la conexión permanente con Corrientes, va a ser el primer lugar de conexión con Corrientes, así que sería muy lindo poder contar con esa obra, pero en principio sería una conexión fluvial. También Goya, en estos momentos, Goya Reconquista está reclamando un puente que estarían, digamos, los estudios terminados. Ahora, tendría que trabajarse con, digo yo, de acuerdo los intendentes de Villa Ocampo, Bellavista, Goya, Reconquista, para hacer una obra en común, ya sea también en atracaderos o digamos o en un futuro puente que satisfaga las necesidades de toda la zona. No entrar en competencia que un puente aquí, un puente allá, sino de común acuerdo crear una comisión que avale o que ponga sobre la mesa todas estas posibilidades para presentar a la nación, o también presentar a un posible inversor privado que tenga interés o que satisfacer la demanda. Totalmente, ese es el objetivo. Ya en su momento existió un estudio de prefactibilidad para saber dónde era el lugar indicado y seguramente que si avanzará por esos canales que usted menciona. Bien, ahora, ¿usted encontró buena disposición por parte del gobierno nacional para avanzar por lo menos con los atracaderos? No, lamentablemente el gobierno nacional en esto no está aportando, está haciendo todo con esfuerzo de los gobiernos de las provincias, pero sin duda que una vez que esto avance,
va a despertar un interés en el gobierno nacional y en el sector privado, que es el objetivo, Claro. porque beneficia totalmente al sector privado. Ahora, en este momento que de los 4 puentes necesarios se han realizado 2, hay no se puede transitar digamos, desde el puerto de Villocampo con el resto de la provincia de Santa Fe. ¿O Sí, se puede transitar, lo único que como es de calzada natural, dependemos de las condiciones climáticas, pero hoy puede llegar perfectamente al puerto. el tránsito atravesaría terrenos de la sociedad rural en estos momentos? No, son todos terrenos públicos, una ruta provincial nada más que es un bajo natural, es una zona de inundación. Sí. Por eso hay que hacer obras de infraestructura, obras hídricas, para que eso no afecte cuando las condiciones climáticas no acompañen. Sí, en estos momentos se está previendo un aumento del calado en el río Paraná, así que hay que tener presente esto para las obras futuras, ¿no? Totalmente. Bien, intendente, nos vamos a mantener en contacto con usted y con los otros intendentes de la cuenca, porque si bien este programa se llama Las provincias también existen, hace 26 años lo pusimos en el aire y recién ahora estamos notando que el gobierno nacional reflotó la importancia de las provincias. Ahora nosotros diremos también que los municipios son también importantes para el desarrollo de nuestra provincia y de nuestro país, ¿no es cierto? Totalmente, así que bueno, cuenten conmigo para cualquier ocasión. Bien, ahora estamos abocados a una situación de un llamado de atención por parte del ingeniero Jorge Gómez, expresidente de la Federación Económica, que el lunes vamos a tratar el tema del corredor Belgrano, es decir, la conexión del Puente General Belgrano con la avenida 3 de Abril de Corrientes, que usted seguramente conoce, y entonces vamos a aportar nuestras ideas y también vamos a hacerle llegar a usted la idea de nuestros invitados a nuestro programa sobre las obras que usted está reclamando para su localidad. Bueno, con mucho gusto, muchísimas gracias. Bien, un saludo y hasta pronto. No podemos cerrar nuestro programa sin dejar de hacer referencia a la elevación de las multas en la ciudad de Corrientes por violación a las leyes de tránsito o a las ordenanzas de tránsito. Por ejemplo, pasar una luz roja tiene una multa de más de 2 millones de pesos. Ahora, yo creo de que hay que educar al soberano y los automóviles, yo ya no manejo más por razones de edad, no manejo más, pero quienes manejan tengan presente que no hay más apuros, porque el apuro que hace muchas veces cruzar antes que se abra la luz verde, cruzar con la luz roja, porque no pasa nadie, puede resultarle una multa de 2 millones de pesos. Y si no hay un buen comportamiento de los automovilistas, digamos, la municipalidad va a tener que destinar algún recinto muy grande, porque para depositar los autos, que los conductores no van a poder afrontar una multa de 2 millones de pesos, y entonces habrá que pararle el auto y se va a crear una situación muy complicada y puede surgir un desmanejo en el tema de tránsito. Resaltemos una inversión muy importante que hizo el gobierno de la municipalidad, adquiriendo vehículos para la dirección de tránsito, para obras públicas y demás, que
que significa remozar, digamos, el parque de automóviles. Bien, será hasta nuestro próximo programa.